Hola, aquí estoy de nuevo contigo, disfrutando este cafecito y con la alegría en mi corazón de compartirte nuevamente la palabra, la reflexión de esta semana, deseándote que hasta este día hayas salido adelante de todas las cuestiones en tu vida, ¿sí? Hasta hoy nos ha traído el Señor con bien. Y que dispongas tu corazón para escuchar este video, esta plática contigo. Recibe un abrazo. Estoy contenta de estar aquí contigo y que tú puedas escucharme y platicarte todas las cosas que tiene Dios para nosotros. Y en esta serie hermosa, más que nada, esta serie de Sumergidos en el Espíritu es tan preciosa porque nos habla de precisamente eso que hace el Espíritu Santo en nosotros, para poder reflejar los frutos del Espíritu y nos conozcan como hijos de Dios, a ti y a mí. Y precisamente platicándote de esta serie, así como esos primeros cristianos, en donde la iglesia ponía al Espíritu Santo en el lugar que le correspondía, en donde ellos no tomaban ninguna dirección si no era con la guía del Espíritu Santo, y donde no les importaba precisamente eso, pasar sufrimientos a causa de Jesús y del Evangelio, porque ellos no solo creían, sabían, porque lo experimentaban y lo vivían, que el Espíritu Santo los sostenía en todo momento. Y eso también a ellos les inspiraba el Espíritu Santo para predicar con señales, maravillas y prodigios, ¿verdad? Y el anhelo en el corazón es que hoy, tanto tú como yo, seamos esas personas que toda decisión que tomemos sea guiada por el Espíritu Santo de Dios, que sin duda Él sabe más que nadie lo que necesitamos y lo que puede sacar de nosotros lo mejor, ¿verdad? Que seamos esas personas que tengamos presente y que vivamos confiadas que el Espíritu Santo nos sostiene, que Él es el que también nos sostiene en toda prueba que estemos pasando o que estés pasando en este momento, y que también nos alienta, nos inspira, ¿sí? Para alcanzar nuestros sueños, nuestros planes, proyectos, para predicar de todas las bendiciones que Jesús ha traído a nuestras vidas, ¿verdad? Para poderles decir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, grandes milagros. Yo sé que tú y yo lo hemos experimentado, hemos visto la respuesta de Dios en nuestras vidas. Y hoy precisamente te platico que vamos a hablar de una de las manifestaciones hermosas del Espíritu Santo, que es la paciencia. Pero antes, no quiero iniciar sin volverte a compartir el versículo central de esta reflexión, y es en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y bueno, hoy vamos a platicar sobre la paciencia. La paciencia es considerada como una virtud del ser humano, que consiste en la disposición para sufrir en forma voluntaria. No te espantes todavía, vamos a seguir. Mientras está esperando algo. Dicho así, se escucha fuerte y dice uno, yo no, ¿verdad? No estoy loca, pero no, vamos a continuar. La idea bíblica de la paciencia, observada en esto que estamos reflexionando en cuanto a una de las formas de fruto del Espíritu Santo, implica que tú y yo, los que creemos en el Dios vivo, los que creemos en Jesús, soportamos las pruebas que el Señor, ¿sí?, tiene para nosotros, ¿sí? Sin murmuraciones, sin quejarnos, ¿sí?, sin estar haciendo gritería, ¿sí? Y de igual manera, el soportar las acusaciones, las burlas y los ataques de aquellos que se oponen al Evangelio. Y cuando te digo se oponen al Evangelio, tú dirás, bueno, ¿el Evangelio a mí qué? Te digo algo, el Evangelio no es nada más el predicarlo. El Evangelio es cómo lo vives,
O sea, sí, que tú empieces a dar muestras de esa transformación que está haciendo el Espíritu Santo en ti. Recuerda que cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, pasamos nosotros a ser templo del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo empieza a nosotros a formar esos frutos del Espíritu, ¿sí? En nosotros, a irlos perfeccionando para que salgan a la luz y entonces demos muestras, como dice la palabra, por sus frutos los conocerán que son hijos de Dios. Entonces, eso es el Evangelio. Cuando yo te digo, no nada más es hablarlo, sino es tu testimonio de vida. ¿Sí? El propósito de la paciencia. Te quiero decir que hay un propósito de parte de Dios para ti, para mí, para todos los que creemos en Jesús, ¿sí? En cuanto a la paciencia como fruto del Espíritu. Y lo observamos en Romanos 5, de 13 al 4. Y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque por eso ha sido derramado en nosotros el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? En nuestros corazones. ¿Sabes? El proceso de mantener la esperanza viva en el Señor, la paciencia es una de las etapas que tenemos que pasar, no hay de otra. Para que podamos vivir esa esperanza en el Señor, ¿sí? De mantenernos con esa esperanza, tenemos que pasar por la etapa de la paciencia. No hay otra. El desarrollo de la paciencia como virtud humana emana de nuestro Dios, por el Espíritu Santo, ¿sí? Que contribuye al fortalecimiento del carácter. Y te quiero decir algo, el carácter, de mantenernos firmes, de ese carácter que nos mantiene de una pieza, estemos en medio de las circunstancias que estemos, ¿sí? En medio de una guerra, en medio de una batalla, en medio de donde estés, en medio de las aguas, en medio del fuego, nos mantiene firmes, nos fortalece nuestro carácter. Pero para que este objetivo se cumpla, te quiero decir que necesitamos que tú y yo tengamos en cuenta dos aspectos importantes. El primero, la firmeza para soportar los problemas. Y el segundo, la lentitud para la venganza, porque eso se nos da bien rápido. O sea, la gana de desquitarte, de darle a aquel lo que merece, ¿sí? Por los agravios que recibimos. La lentitud para vengarse. Entonces te voy a platicar. Firmeza y lentitud. Me recuerdo un versículo que dice, y yo lo oré mucho porque yo era muy rencillosa, o sea, me decían una, contestaba 20. Y yo le decía, Señor, ayúdame a ser pronta para callar, pronta para escuchar y lenta para la ira. Y también lo pedía para mi esposo y mis hijos. Y yo sé que Dios ha escuchado esa oración y nos ha moldeado. Entonces, te quiero decir algo, no es fácil mantener estos dos elementos en tu vida, pero son necesarios que los dos se den en nosotros en forma complementaria. O sea, necesitamos ambos. Mira, te platico. Hay personas que se han capacitado, se han preparado, ¿sí? Para resistir, para tener esa resistencia a los problemas, para poder soportarlos, ¿sí? Y sufren lo necesario hasta que se solucione el asunto. O sea, aquí estoy en medio de la prueba y aquí me detengo y ya se solucionó el asunto. Y ahí están. Y puedes pasar así mucho tiempo, ¿no? En ese problema, en esa situación. Quizá lo estés viviendo. Pero nada más te agreden, nada más te empiezan a ofender, nada más te empiezan a teteretear, como dicen. Entonces ahí inmediatamente viene el deseo de desquitarte, el deseo de venganza, ¿sí? El deseo de poner en práctica esa venganza. Cuando decimos, hasta aquí llegaste, mijito, hasta aquí se derramó el vaso de agua, ¿sí? Ahora vas a ver lo que viene para ti. Vas a conocer, amar a Dios en tierra ajena, ¿no? Ahora sí. Y empiezas a decir, o no lo dices, simplemente lo sientes, lo vives y lo haces, porque es imperceptible, simplemente actúas visceralmente. Ese es el detalle, ¿no? Entonces dice aquí, hasta aquí llegaste, mi rey.
hasta aquí soporté. Y ahí te va, y ahora sí vas a saber de lo que soy capaz, ¿no? O sea, así pasa. Hay otras personas que se caracterizan por evitar precisamente el deseo de venganza, ¿sí? Pero hay un problema. No poseen la suficiente fuerza para soportar las dificultades de la vida. Y es difícil también esta parte porque entonces quieren actuar con sus fuerzas o simplemente tocan puertas falsas o buscan la salida fácil y caen en depresión, en tristeza, en soledad, en ansiedad. Inclusive hay gente que hasta en el suicidio, ¿no? Que ya no aguantan la situación, no pueden, no la soportan, tiran la toalla. Sin embargo, lo que yo te digo, para que la paciencia tenga lugar como fruto del Espíritu Santo en tu vida y en la mía, necesitamos la firmeza para soportar los problemas y evitar las revanchas, el desquite, las ganas de vengarte ante los agravios, las ofensas y las falsas acusaciones, ¿sí? Porque estos dos aspectos tienen que ir de la mano en tu vida y en la mía. Te quiero decir algo. Nosotros tenemos que entender que el paso por las situaciones difíciles forman parte del proceso para alcanzar el fortalecimiento de nuestra fe y por consiguiente la madurez espiritual. Te platico. En este mundo, te quiero decir, con Dios y sin Dios vas a tener situaciones, adversidades, aflicciones, situaciones difíciles, ¿sí? Pero la diferencia es quién está de tu lado o de qué lado estás tú para enfrentar esas situaciones. Siempre va a haber. Si no estás del lado de Dios, es el precipicio el resultado, ¿sí? Si estás con Dios, Él te va a ayudar a salir adelante. Y te quiero decir algo. Tú y yo quizá hemos fracasado en algunas batallas, ¿sí? Para el mundo, para las personas. Pero delante de Dios hemos ganado la batalla. Porque detrás de cada batalla, ganada o no ganada, el Señor va a sacar lo mejor de nosotros. Dice el Señor que 7 veces se cae el justo y 7 veces se levanta. Y que no va a dejar justo tirado. Él siempre nos va a levantar y va a sacar lo mejor de nosotros, ¿sabes? Él sabe por qué no permitió que entraras a ese trabajo. Él sabe por qué te quitó a esa persona de tu lado. Él sabe por qué tenías que pasar esa prueba. Porque te quiere mostrar de lo que tú eres capaz o de lo que Él va a hacer a través de ti. Y de que para ti tiene cosas mejores. ¿Sabes? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios de acuerdo al propósito al cual nos ha llamado. Yo así lo creo, amén. ¿Sí? Y te quiero compartir lo que dice Hechos 14:22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos de Jesús hablando, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, fíjense qué hermoso, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Wow! Te quiero decir algo. Si tú lo escuchas así, dices, oh, solamente si voy a entrar al reino de Dios, te digo algo, de todas maneras pasas tribulaciones, pero tú decides de quién te vas a tomar de la mano, ¿de Dios o del que está en el mundo y ya fue vencido? ¿Verdad? Tómate de la mano de Dios. El mejor ejemplo de la práctica de la paciencia lo dio Jesús. Y el ejemplo de Jesús en nuestras vidas es lo que nos va a ayudar a poder fortalecernos en la práctica de la paciencia. Te digo por qué. Porque Él, en el sentido de sufrir padecimientos insoportables, padecimientos infrahumanos, para recibir el beneficio del Padre, lo dio Jesús con su muerte en la cruz del Calvario. Él lo dio todo. Lo dio todo por ti y por mí, y no le importó lo que sufrió. Pacientemente caminó ese proceso para llegar, ¿sí?, hasta la diestra del Padre y darnos la salvación a nosotros.
El paciente sacrificio de Cristo en la cruz, te quiero decir, lo resume el profeta Isaías en el versículo 53, del 3 al 7. Y sí te lo quiero leer, si me permites. Es hermoso, es fuerte. Despreciado, te lo voy a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, en su Hijo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él no se quejó. Él lo dio todo por ti y por mí. No le importó pasar lo que pasó. Sí, no le importó. Él lo dio todo. ¿Qué has hecho tú? ¿Le has dado todo? ¿Le has dado todo para mantenerte firme y no permitir que nadie te arrebate lo que Dios te dio? ¿Para rescatar tu matrimonio? ¿Para rescatar a tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Tus padres? ¿Tus suegros? ¿Tu suegra? No sé. ¿Lo has dado todo? ¿Has perdonado? ¿Has perdonado la ofensa? ¿Qué has hecho tú? Suelta el orgullo, suelta la ira, suelta la falta de perdón. La paciencia se cataloga como el carácter producido en cada individuo, en ti y en mí, al tener presente lo que vivió nuestro Señor Jesús en esa muerte de cruz por nosotros. En la cruz Jesús murió al pecado una vez por todas. Y la sugerencia del apóstol Pablo es que el creyente, o sea, tú y yo, debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto lo dice Romanos 6 del 10 al 11. ¿Sabes? No caigas en pecado tratando de hacer lo que tú quieres, como tú quieres, o cobrando venganza, o tirando la toalla, o no resistiendo. Haz lo bueno. Espera pacientemente. Espera pacientemente. Porque el Señor te va a responder. Y Él va a obrar a tu favor. Solo la paciencia permite que tú y yo nos beneficiemos con la provisión de Dios a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Agradezcamos ese sacrificio. Pero, ¿cómo adquirir el fruto del Espíritu en forma de la paciencia? No es nada fácil por lo que hemos platicado, pero sí podemos. Y lo necesitamos, o sea, no hay de otra. Necesitamos la paciencia en nuestras vidas para ganar esas batallas. ¿Sabes? Una palabra dicha con ira o una palabra dicha en el momento inoportuno puede hacer una gran guerra en la mesa de tu familia, ¿verdad? O a lo mejor callar pacientemente, aunque estén diciendo cosas que no te agradan, de evitar una tragedia. Tenemos que ser prudentes. Las palabras destacadas en 1 de Pedro 2, del 20 al 23, nos ayudan a dar las respuestas a esta pregunta. ¿Cómo le hago para que se forme a mí el fruto de la paciencia? Dice así, 1 de Pedro 2, del 20 al 23. Pues, ¿qué gloria es si pecamos y somos abofeteados y lo soportamos?
Mas si haciendo lo bueno sufrimos y lo soportamos, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros en esa cruz, dejándonos ejemplos para seguir sus pisadas. Él nos mostró el camino, Él lo aguantó todo, Él lo soportó todo callado. ¿Sí? Yo te invito a que pongas la otra mejilla si es necesario, a que devuelvas bien por mal, a que perdones. Dice la palabra, perdonándonos unos a otros, llamándonos unos a otros. Amar a tu prójimo. El anhelo del Señor es que así seamos castigados en forma injusta tú y yo, o estemos pasando situaciones que dice uno, pero yo ni merezco estar en medio de esto. ¿Por qué me tratan así? Te invito a que soportemos con paciencia. ¿Sí? Pues hemos sido llamados precisamente para esto, siguiendo el ejemplo de nuestro amado Jesús. Y cuando lo tenemos a Él, podemos soportarlo todo, soportar la prueba. Él no nos va a dar prueba que no podamos soportar también. Él está contigo. Mira, nuestro Señor Jesús, aunque era inocente, padeció el sufrimiento sin protestar. Quien cuando le maldecían no respondió con maldición, te lo acabo de compartir. Cuando padeció no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Te quiero decir algo, esas personas que te ofenden, que te hieren, que te persiguen, ora por ellos. Pídele al Señor que toque sus corazones, que tenga un encuentro con ellos. Y sabes, Dios lo hace. Yo lo he vivido. Yo sé que muchos de ustedes también necesitamos paciencia para esa persona difícil en tu tiempo. Paciencia para escuchar a tus hijos pequeños, y más están en clases esas de Zoom, que ahora te toca hacerla de maestra, ¿verdad? Pues para esa paciencia. La paciencia es una palabra pequeña y es un hilito tan delgado que nos separa de la impaciencia, de la intolerancia, de la ira, ¿verdad? Te invito a que seas paciente para escuchar. A veces nos están diciendo algo y ya estamos respondiendo. No nos gusta que nos digan. A mí me pasa. La paciencia para escuchar el consejo de los demás, la paciencia para escuchar y entender que no todos piensan igual que nosotros, la paciencia para los adultos mayores que están en casa, para atenderlos, para abrazarlos, la paciencia para los peques, paciencia para tu esposo, tus hijos cuando andan de mal carácter o te contestan mal, pero con firmeza, ¿verdad? La paciencia la necesitamos tanto en nuestra vida para hacer la diferencia en nuestros hogares. Que nuestra familia tenga el anhelo de llegar a casa porque ahí van a encontrar el amor, la paz del Señor, ¿verdad? Seamos esas mujeres y esos varones pacificadores y que practiquemos la paciencia. Aprendamos, busquemos la paciencia hasta en lo más sencillo, la paciencia para explicarle a alguien algo, la paciencia para poner la otra mejilla, para caminar la otra milla. Voy concluyendo. Jesucristo soportó pacientemente con la seguridad de que su Padre revertiría todo sufrimiento en beneficio suyo. Y así fue. Él está al lado de su Padre, está sentado a la diestra de Él, y con ello nos regaló la salvación, la sanidad, nos dejó a su Espíritu Santo. Y por eso hoy podemos seguir de pie, haciendo el bien, enfrentando las situaciones difíciles, siempre haciendo el bien. ¿Sí? Al alcanzar la paciencia, teniendo en cuenta la experiencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, inmediatamente en nosotros nace el deseo de renunciar a la venganza por nuestra propia mano. Y cuando te digo propia mano dirán, ¿de qué se trata? No, ¿a qué me refiero con esto?
a renunciar a la paciencia de desquitarte, de ahora me las pagas, ahora lo voy a hacer como yo quiero. Ah, sí, pues ahora yo no tengo tiempo para ti. Ah, sí, pues ahora lo voy a hacer como yo quiero. No me escuchaste hace ratito, ya no tengo ganas de hablar contigo. O sea, ya no vengarnos por nuestra propia mano. Y es que yo te digo, el hilo de la impaciencia y la paciencia es delgadito, es sutil, se mete. Tenemos que estar atentos. La clave para alcanzar la paciencia radica en mantener nuestra mirada en nuestro amado Jesús, en tener presente ese sacrificio por amor en la cruz del Calvario, que Él pacientemente lo vivió, lo caminó y recibió todo lo que recibió y tuvo esa muerte de cruz, porque sabía que el galardón ahí estaba. ¿Sí? Te quiero leer Hebreos 12, del 1 al 3. Permite. Ya mis ojitos fallan un poquito, pero acá estoy. Permíteme tantito. Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos pacientemente la carrera que tenemos por delante. Amén. Nuestra vida, lo que vivimos cada día. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la ofensa, todo eso, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nos está invitando a seguir adelante, poner nuestros ojos en Jesús, a no desmayar. No desmayes por los tuyos, por los míos, por los que amamos, por los que están alrededor de nosotros. Tú y yo somos llamados a seguir los pasos de nuestro Señor Jesús, a hacer luz en medio de las tinieblas en donde nos encontremos. Ora al Señor pidiendo que tengas presente en tu corazón, ¿sí?, esa experiencia de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que la sientas, que la vivas, para que desarrolles en tu vida la paciencia. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.